Bueno, ya la otra parte que viene con la parte de análisis de la calidad del agua de la piscina son los parámetros químicos que vamos a tener que analizar. Algunos de los parámetros químicos lo podemos hacer a través de, diariamente nosotros a través de un colorímetro, un aparatito que vamos a aprender a usar en el segundo módulo, y otros va a tener que hacerse específicamente a través de laboratorios, como les explicaba, donde un analista va a llegar a tomar muestras y se va a llevar la muestra a un laboratorio donde tienen equipos que pueden llegar a determinar la concentración de una sustancia. El primer parámetro que se debe de entender, el primer parámetro que se debe de medir siempre es el pH. El pH es uno de los parámetros más importantes que debe estar regulado en la piscina. En el reglamento se habla de que el pH puede estar entre 6,8 y 8, recordemos, pero es importante mencionar que hay un índice ideal, hay un rango ideal, perdón, para que el pH trabaje, para que el cloro trabaje de la mejor forma, que es entre 7,2 y 7,6. Por lo tanto, se habla de que el pH siempre debe estar entre este rango. Rangos menores a 7,2 y rangos superiores a 7,6, ¿verdad? A pesar de que están dentro del reglamento, es importante ajustarlos a el rango ideal para que el cloro tenga su máximo nivel de desinfección. El pH lo vamos a entender como el potencial de hidrógeno, ¿ok? Les decía, y aquí no sé si tal vez llegarán a comprender del todo el término, pero para que lo sepan, ¿verdad? El pH es una relación logarítmica de la concentración de hidrógeno, ¿ok? Y siempre, o sea, el pH no va a cambiar en ese sentido de que siempre puede oscilar entre 0 a 14. O sea, esa relación logarítmica me permite a mí tener un dato entre 0 como mínimo o 14 como máximo, ¿verdad? En ese rango. Entonces, aquí ya me permite generar una escala donde el medio, que es el 7, un pH de 7, se considera como un pH neutro, ¿ok? Y hacia abajo se considera un pH ácido y hacia arriba se considera un pH alcalino o básico. Acá recordamos, ¿verdad? La diferencia de que no es lo mismo decir de que el alcalino que alcalinidad. Son dos cosas muy distintas que hay que considerar. Lo alcalino, ¿verdad? Es un pH que está muy por encima de 7 y la alcalinidad, como vamos a ver, es un parámetro que se utiliza en piscinas. Para entender un poquito la idea del pH, acá tenemos una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que se entiende como un pH, como ácido o como básico. Entonces, por ejemplo, los ácidos de la batería de carro andan por pH muy cercanos a ceros. Por lo tanto, son pHs como igualmente el ácido sulfúrico que si nos cae en la piel nos va a quemar, nos va a corroer, ¿verdad? Como el ácido muriático. Son pHs muy corrosivos porque son sustancias muy corrosivas porque tienen un pH muy, pero muy bajo. Sin embargo, hay sustancias ya menos corrosivas, ¿verdad? Como el jugo de limón, el jugo de naranja, ¿verdad? Que puede, o las bebidas gaseosas, como la Coca-Cola, decíamos, que puede tener un pH de 3. Aún así, ¿verdad? Son pH bastante fuertes que pueden, en exceso, pueden llegar a causar problemas de salud. pHs de 4, por ejemplo, algunos lagos, la lluvia ácida, ¿verdad? Ya pHs de 4 puede, en un agua, en un río, en un lago, puede provocar la muerte de toda la vida, ¿verdad? Porque ya no soportan el rango de acidez. pH de 5, por ejemplo, tenemos el banano, ¿verdad? La lluvia limpia, un agua saludable como el lago,
¿verdad? ¿Y por qué el agua de lluvia y limpia y el agua de un lago saludable va a tener un pH para bajo de 7 como un agua pura? Porque acordémonos de que en la atmósfera hay dióxido de carbono. Entonces, cuando se mezcla el dióxido de carbono con el agua, forma algo que se llama ácido carbónico. Y ese ácido baja el pH un poquito, ya sea de los ríos o de la lluvia. Y eso no quiere decir de que la lluvia esté contaminada, sino que es un fenómeno natural que se da. Por ejemplo, cerca de 7 está lo que es la leche, en algunos casos. Y ya el agua pura, ¿verdad? El agua completamente pura, sin ninguna sustancia química ni nada, se considera el agua neutra, una sustancia neutra. Ya para arriba de 7 comenzamos a ver, por ejemplo, el huevo o el agua de mar, por la cantidad de sales, generalmente va a tener un pH básico. Cerca de 9, perdón, la soda bicarbonatada, o sea, esta es la club soda. Por ejemplo, ya la leche magnesia que conocemos anda por arriba de cerca de 10, o el amonio, el amoníaco, que conocemos anda cerca de 11. Agua jabonosa, el agua con detergente puede llegar hasta pH de 12. El agua con cloro o blanqueador puede llegar hasta pH de 13. Y ya limpiadores líquidos para desagües como soluciones de potasa y otras pueden alcanzar pH superiores a 13, cerca de 14, y entre más cercano también al otro extremo también vamos a tener sustancias corrosivas, ¿verdad? Nos pueden causar problemas de la piel, nos pueden quemar, pueden deteriorar el metal, etc. Entonces, los extremos en los valores de pH siempre van a ser corrosivas, tóxicas, ¿verdad? Para la salud. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Entonces, veamos de que nuestra agua de piscina tiene que tener un pH muy cercano al agua pura, entre 7,2 y 7,6, para trabajar de la mejor manera. ¿Qué utilizamos para medir el pH? Vamos a ver. Vamos a trabajar con estos, que son los pHímetros. Podemos tener papeles de medición o botellitas que cambian, ¿verdad? Con indicadores que cambian de color según el pH, que eso es lo que vamos a trabajar en el segundo módulo. Algunas importancias de controlar el pH, decíamos. Si no lo controlamos, si tenemos pHs muy bajos, cercanos a 5, ya comienza a tener cierto sabor el agua. pHs a muy altos, ya también tiene que tener otro sabor, comienza a tener saborcito. Le decía que el más importante, ¿verdad? Que el pH influye en el proceso de desinfección, puesto que en el rango ideal el cloro va a trabajar mejor. Si el pH anda para arriba de 8, puede comenzar a producir turbiedad, si el agua es muy dura, si tiene mucho calcio, o puede comenzar a generar incrustaciones de calcio también debido a la precipitación de esta. Si el pH es muy bajo, más bien comienza a corroer la tubería o el metal. Sin pHs altos o bajos puede comenzar a provocar procesos de irritación. Entonces es importante, ¿verdad?, controlarlo tal cual. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de corrosión por aguas ácidas o precipitación calcárea, ¿verdad?, por pHs altos que hacen que se deposite más fácil lo que es el calcio del agua y comienza a generar incrustaciones que son dificilísimas, literalmente dificilísimas de arrancar. Entonces, para terminar con el pH, es importante todos los días antes de iniciar la operación de la piscina, ojalá en el transcurso del día y ojalá al final del día, se debe de medir el pH. Pero siempre, siempre, siempre antes de operar la piscina, se debe de medir el pH. Ahora vamos a hablar del cloro residual o el cloro libre. Entonces vamos a continuar con lo que es el cloro libre o el cloro residual y el cloro combinado, ¿verdad? El cloro, acordémonos que puede venir de diferentes productos.
puede ser del hipoclorito de calcio, puede ser del tricloro, isocianurato, puede venir de ahora las sales, del cloruro de sodio, ¿verdad? De otros que ahorita vamos a ver un poquito más. Y el cloro, en presencia de materia orgánica, se puede combinar, ¿verdad? Con esta materia orgánica y producir lo que les decía, que llaman cloraminas, que generan este olorcito, ¿verdad? A piscinas característico. El cloro es muy común utilizarlo en piscinas, ¿verdad? Debido a su precio principalmente. Es el cloro, tal vez el desinfectante más barato que hay en el mercado. En el reglamento se prohíbe, ¿verdad? Usar gas cloro por su toxicidad en la piscina. Siempre vamos a utilizar otro tipo de cloro, ¿verdad? Ya sea en diferentes presentaciones, como les decía, pero el gas nunca se va a utilizar para piscinas. Es importante, ¿verdad?, que se entienda de que en el rango de pH o en el rango de cloro, en el reglamento, se habla que una concentración máxima de cloro es de 3 ppm, o sea que el rango ideal del cloro debe estar entre 2, del cloro libre o el cloro residual debe estar entre 2 o 3 miligramos por litro o ppm, que es lo mismo, como vamos a ver en el segundo módulo. Pero también hay que entender, y esto es importante, que el cloro para arriba de 5 ppm o 5 miligramos por litro, ya la Organización Mundial de la Salud lo considera como tóxico. O sea, agua que tenga un ppm, una concentración mayor a 5 de cloro, puede presentar o es un agua que ya presenta toxicidad. Por lo tanto, es un parámetro que se debe regular. Las concentraciones de cloro superiores a 5, acordémonos, se consideran solamente para hacer el clorochoc, que es el cloro, ¿verdad?, que ayuda a determinar a destruir cualquier materia orgánica, cualquier agente patógeno que haya ahí. Por lo tanto, ahí es donde aplicamos. Pero siempre, es importante, siempre es bueno evitar que la concentración de cloro esté por arriba de 5 por toxicidad. Y probablemente ya en una piscina con una concentración superior a 5 ppm o miligramos por litro de cloro, va a tener también a tender a irritar, a ser irritante. Entonces vamos a tener personas con ojos rojos, con irritación de piel, con irritación de mucosa. Entonces por ahí, ¿verdad? Es importante que es un parámetro que se debe controlar bastante bien. La demanda de cloro, ¿verdad? O sea, la demanda de cloro es algo que podemos calcular nosotros. Puede ser a través de la botella o puede ser a través de fórmulas matemáticas que vamos a aprender en el segundo módulo, que la demanda de cloro es la cantidad de cloro necesaria para, que se debe dosificar para mantener una concentración de cloro libre para evitar la presencia de agentes patógenos, o sea, agentes que pueden causar una enfermedad en el agua, ¿verdad? Entonces, la demanda de cloro vamos a aprender a calcularla en el agua de una piscina. Como como toda concentración de químicos en el agua, esto va a depender principalmente del volumen de agua de la piscina. No es lo mismo la cantidad de cloro para una piscina de 80,000 litros a una piscina de 270,000 litros o a una piscina mayor. O sea, ahí es donde va a cambiar. Por eso es muy importante aprender a calcular el volumen de agua de una piscina, ¿verdad? Para poder determinar la concentración exacta y la cantidad exacta de cloro que ésta necesita. Acá está un poco la química de lo que es el cloro trabajando, el gas cloro por un lado, tenemos hipoclorito de calcio o el hipoclorito de sodio, pero lo más importante acá es que siempre, siempre, siempre al final lo que vamos a generar es lo que se conoce como SOCl-, que es el ion hipoclorito, que ese es el ion que me interesa porque esa es la sustancia literalmente que va a introducirse dentro de las paredes celulares de los agentes patógenos, ¿verdad?
y los va a destruir. Entonces, eso es como yo puedo tener diferentes presentaciones de cloro, hasta sal, les decía, pero lo más importante siempre es generar esta sustancia en el agua, que es la que va a hacer la labor de desinfección. La mayor cantidad de concentración de esta sustancia siempre se va a producir cuando el pH está entre 7,2 y 7,6. Por eso la importancia de regular el pH. Después tenemos el cloro combinado que les decía, que reacciona con compuestos orgánicos. Este cloro combinado, ¿verdad? Puede generar este olorcito a piscina y se puede prevenir. Genera lo que se llaman las cloraminas, generalmente puede ser un olorcito más desagradable, y se deben de eliminar, ¿verdad? ¿Cómo calculo esto? Existe algo que se llama la medición de cloro total, ¿ok? Que va a ser la suma de cloro libre más cloro combinado, me va a hacer, ¿verdad? Un igual a cloro total. Si yo tengo el cloro libre, por ejemplo, en 3 ppm y cuando mido el cloro total no me cambia la concentración del cloro libre, quiere decir de que no hay cloro combinado. Pero, por ejemplo, si yo tengo cloro libre que me da 3 ppm y cuando hago la medición de cloro total me cambia a 4 o a 5 ppm, quiere decir que ahí hay de 1 o a 2 ppm de cloro combinado. Y probablemente esa piscina huela muy fuerte, huela feo, ¿verdad? Entonces, yo para calcular el cloro combinado, como lo vamos a ver en la práctica, que vamos a hacer ya en los segundos módulos, mido el cloro libre y después mido el cloro total. Si hay diferencia entre estos, me va a dar lo que conocemos como cloro combinado. Y esto me permite a mí llegar a entender de que esa piscina ocupa, ¿verdad? Tratamiento, ya sea filtración, ya sea agua de renovación, ¿verdad? O ya sea algún procedimiento más que vamos a utilizar para tratar el cloro combinado, para que se elimine de ahí. Entonces es importante que lo vayamos tomando en cuenta. La medición de cloro, igual que la del pH, se hace con clorímetros, ¿verdad? Y esto lo vamos a aprender a utilizar posteriormente. Acá hay un cuadro comparativo sobre diferentes cloros en el mercado. Los mejores, como ustedes van a ver, va a ser el ácido tricloro isocianúrico y el cloruro de sodio, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia entre el ácido tricloro isocianúrico y el cloruro de sodio es la tecnología que utiliza. El ácido tricloro puede utilizarse solamente con las pastillas o instalando un clorinador, que es mucho más barato que el sistema que utiliza el cloruro de sodio, que ya es un aparato que funciona con electricidad y que va a permitir que la sal pase por él y provocar algo que se llama la hidrólisis para separar el cloruro. Y así puede que reaccione con el agua para producir el hipoclorito. Entonces, la tecnología de la piscina que utiliza sal para clorar es bastante más cara que la piscina que utiliza el ácido. Por eso todavía es muy, muy común tener el ácido tricloro isocianúrico en el mercado. Y después otras que se utilizan, ¿verdad? Como el hipoclorito de calcio, generalmente se utilizan con mayor frecuencia para el clorochoc. ¿Por qué? Porque se diluye más rápido, se descompone más rápido, por lo tanto desaparece de la piscina más rápido y puedo permitirme jugar con esto. Y, ¿verdad? Puedo tener una concentración de cloro en poco tiempo muy elevada, que lo que busco es que el cloro elimine cualquier sustancia patógena, orgánica, que me pueda producir alguna enfermedad. El otro que es menos recomendable, que generalmente no se va a encontrar para piscinas, es más común para casas y demás, es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio vamos a tener diferentes presentaciones, pero los que más se utilizan en piscinas va a ser el ácido tricloro, el hipoclorito de calcio
para clorochoc y el cloruro de sodio o sal para la piscina de cloración con sal. Entonces, para ahí que lo tengan ese dato. Y, ¿verdad? Para que tengan una cuestión de comparación. Posteriormente, otro de los parámetros que se debe medir diariamente es la alcalinidad. ¿Okay? La alcalinidad se va a trabajar como forma de carbonato de calcio. Y les recuerdo, ¿verdad? Que esto ya lo habíamos hablado previamente. La función que va a tener la alcalinidad en el agua es algo que se llama capacidad amortiguadora. ¿Ok? ¿Qué es la capacidad amortiguadora? Es que el agua va a tener una sustancia diluida que va a impedir de que se den cambios bruscos de pH. De que si llueve, de que si hay salitre, de que si cayó una sustancia o lo que sea, me va a provocar que no se me vaya o muy abajo o muy arriba el pH. Por lo tanto, me permite, ¿verdad?, regular ese parámetro. Acordémonos que el pH es esencial y yo no puedo dejar que hayan cambios bruscos. ¿Por qué? Porque puede ser de que el cloro pierda efectividad o puede ser de que ya aumente la acidez o aumente la basicidad del agua y ya produzca irritación o produzca sabor. Entonces, como la alcalinidad lo que me va a ayudar a mí es como un complemento a mantener el pH estable en el rango ideal. Eso es como lo que yo voy a utilizar. Por eso ocupo que la alcalinidad esté entre 80 ppm, no menos de eso, pero tampoco debe superar los 150 ppm de carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque si está para arriba de 150 ppm, ya la alcalinidad me puede ser un factor que influya en las modificaciones de pH. Por lo tanto, ¿verdad? Es importante mantenerla en este rango, ¿verdad? Y además, como es carbonato de calcio, ¿verdad? Concentraciones mayores a 150 ppm aporta mucho calcio al agua y puede tender a precipitar o a generar turbidez. Entonces, la idea es mantener, ¿verdad?, en este rango la alcalinidad. Acordémonos, entonces, la alcalinidad va a ser un complemento para mantener regulado el pH. Y después tenemos lo que es la dureza. La dureza ya no se mide diariamente. Aquí ya estamos hablando de un factor de la tabla 2 que se hace mensualmente. La dureza la vamos a entender como la cantidad de sales de magnesio y calcio que hay en el agua. ¿Okay? Esto va a ser muy relativo a las fuentes de donde venga el agua. Pueden ser fuentes con mucho calcio o mucho magnesio, ¿verdad? Como les decía, igual que el hierro, el cobre, y esto va a provocar de que calcio o magnesio puedan generar mayor incrustaciones si son incrustaciones muy duras, ¿verdad? Son incrustaciones muy difíciles de arrancar. Entonces, hay términos, ¿verdad? En el manejo de agua, en el tratamiento de agua, que dice de que hay aguas blandas, que son aguas menores, que tienen una dureza menor a 250 ppm, y hay aguas duras, ¿verdad? De que su dureza es mayor a 250 ppm de calcio, ¿verdad? De ion calcio, que es como se mide generalmente. Esto en sí no es un factor que ponga en riesgo a la salud de los usuarios. ¿Okay? Yo puedo tener un agua dura y los usuarios no van a presentar un riesgo a su salud. Sin embargo, al tener un agua muy dura, o sea que tiene mucho calcio, generalmente lo que puede pasar es que mis equipos se deterioren con mayor facilidad, porque ya puedo tener precipitaciones en las llaves, en las tuberías, que me pueden generar después obstrucciones, como se ve en la figurita de arriba, aumento de la presión en tubería que me provoca fugas. Entonces, es una serie de problemas que podría, si yo tengo entonces agua muy dura, una de las acciones convenientes es venden filtros para eliminar la dureza,
que antes de que se utilice el agua de renovación, ¿verdad? El agua pase por estos filtros para evitar a que llegue. Muchas veces solamente se mide el agua de la piscina, pero es importante, si ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Es una buena práctica, que midan también el agua de su fuente de abastecimiento para saber cómo está, ¿verdad? También, esto sí, ¿por qué se debe? ¿Por qué en teoría se hace mensual? Bueno, porque la cantidad de calcio y de magnesio puede cambiar. Qué sé yo, en época de invierno, si yo tengo un pozo, que es un yacimiento, generalmente un antiguo arrecife, por ejemplo, que tiene mucho calcio, cuando está muy lleno, la cantidad de calcio tiende a disminuir por un efecto de dilución, ¿verdad? El agua lo que hace es diluir la concentración de calcio. Pero cuando yo tengo en época seca y tengo el pozo más bajito, probablemente la concentración de calcio aumente. Y en esa época voy a tender a generar más incrustaciones y a un problema y ocupo previa. Recordemos también, ¿verdad? Que les decía de que si sumado a un agua muy dura voy a tener o atender a pH muy altos, es muy común que uno de los problemas más frecuentes que tenga en la piscina vaya a ser la turbidez. Porque cuando tengo mucho calcio en el agua, a pHs altos, generalmente comienza a precipitar y genera la turbidez en la piscina, genera esta percepción de agua lechosa, ¿verdad? Y ya ocupo regular el pH, ocupo hacer floculación y demás para eliminarlo, para mantener la piscina transparente. Entonces sí es un parámetro que se pueda medir. Ahora, muchos kits de medición ya vienen para medir dureza, ¿verdad? Entonces se puede medir dureza. Sin embargo, el reglamento establece que se tiene que hacer por un laboratorio, por lo tanto se debe de ser parte de los análisis que se hagan cuando contrate el laboratorio que vaya a contratar. Les decía, ahí están las aguas blandas que no superan los 100 miligramos de carbonato de calcio por litro, aguas duras, moderadamente duras, perdón, aguas duras que superan ya los 200, los 250 ppm, y ya la muy dura que va para arriba los 300 ppm. Entonces veamos que por esto, ¿verdad? Es importante evitar, ¿verdad? La concentración de calcio. Si ustedes ven, la concentración se hace en carbonato de calcio, que es la sustancia también que yo le voy a poner a la alcalinidad. Entonces, obviamente, si yo tengo aguas muy duras más el carbonato de calcio que le agregue a eso, me puede aumentar la dureza en el agua y eso va a provocar, ¿verdad? No es un riesgo para la salud, pero sí lo que puede provocar es que los equipos comiencen a presentar vida útil más cortas por incrustaciones y otras problemáticas que esto pueda generar. Entonces, por lo tanto, lo recomendable siempre es tener aguas moderadamente duras, blandas, ¿verdad? Para poder mantener un funcionamiento ideal de la piscina. Entonces, esto es importante. Vamos a ver algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, se mide ozono cuando tengo un sistema de desinfección con ozono, que es poco probable que lo encuentren, pero existen, ¿verdad? Entonces, eso es una opción. Entonces, yo mido la cantidad de ozono si tengo un sistema. Igualmente pasa con el bromo, ¿verdad? El bromo yo lo mido, si en vez de cloro uso bromo, poco frecuente. Algunos otros, sustancias, por ejemplo, los derivados del polímero de biguadina, que pueden estar siendo utilizados como bactericidas o algicidas o floculantes. Entonces, cuando yo utilizo mucho estos reactivos, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Voy a medir esto siempre y cuando utilice reactivos que tengan este producto, ¿verdad? Este material. Porque ya va a tener una presencia muy resistente, muy estable. Y puede provocar variaciones de pH y cosas así cuando tengan concentraciones altas.
Entonces, por eso el reglamento lo regula. Dice, si yo utilizo una sustancia que tiene biguadina o un polímero de biguadina, voy a tener que medir que los residuos de esto no superen a los 50 ppm, ¿verdad? Tal cual. Los iones plata y cobre pueden presentarse, eso también se mide a nivel mensual en la buena teoría, debido a que yo puedo presentar plata si utilizo clarificadores, por ejemplo. La plata me ayuda a veces a formar una película brillante, por así decirlo, en la piscina, y me genera un color mucho más atractivo para la piscina. O puedo tener cobre si el caso de algunos floculantes que utilizan sulfato de cobre o polímeros con cobre para poder flocular. Entonces debo de evitar de que el cobre en la piscina esté por encima de 2 miligramos por litro o que no superen los 10 miligramos por litro de esto. Entonces es importante. Estos parámetros sí podrían hacerse, ¿verdad? Mensualmente o todavía periodos más largos, trimestralmente, semestralmente, puesto que aquí ya determinarlo no tan fácil como el cloro o el pH u otros que se determinan con gotitas, ¿verdad? Sino que ya sí ocupa una tecnología mucho más costosa, mucho más específica para poder hacerlo. Amoníaco, ¿verdad? Que puede presentarse por la descomposición de la materia orgánica o por A por B si en algún momento uso desinfectantes cuaternarios, o sea, sales de amonio en la piscina, en alrededores para limpiar, que aporten amoníaco, lo puedo medir, ¿verdad? Entonces dice que no debe superar los 0.5 miligramos por litro, ¿verdad? O sea, no debe haber amoníaco literalmente. Y acordemos, ¿verdad? El amoníaco puede presentarse cuando hay mucha concentración de orina. Esto es importante ponerle más cuidadito cuando tenemos piscinas de chapoteo, ¿verdad? Como piscinas para niños. Nitratos, ¿verdad? Que pueden venir tal vez de aguas subterráneas, ¿verdad? Los nitratos, sea como sean, pueden ser como un alimento para las algas, para que se crezcan, ¿verdad? Y también puede venir de la orina, del sudor, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene mucha sal, muchos nitratos y puede aportar al agua, por lo tanto, puede fomentar, ¿verdad?, el crecimiento de algas. Esto se debe hacer en la buena teoría, una vez al mes, con un laboratorio y no debe superar los 10 ppm. Y el aluminio también se debe regular. Algunas sustancias utilizan aluminio en sus composiciones, como los floculantes y otros, ¿verdad? Perdón, el cobre viene principalmente del albicida. El aluminio es el que viene realmente de los floculantes. Entonces, igual, en concentraciones altas, el aluminio puede ser tóxico, por lo tanto, el reglamento dice que no se debe superar el 0.3 ppm de esto. Y por último tenemos el ácido isocianúrico, ¿verdad? Que tenemos que entenderlo, que es, les decía, que es el residuo que va a tener el uso del ácido tricloro isocianúrico, ¿verdad? Que es un estabilizador del cloro, que no permite que el cloro se descomponga rápidamente y se pierda, sino que lo mantiene más tiempo en la piscina. Pero el ácido isocianúrico puede llegar a aumentar significativamente en la piscina. Por lo tanto, la idea es que no supere las 75 ppm. Esto igual se hace una vez por mes. Algunos kits los miden, ¿verdad? Se pueden medir, como vamos a ver, pueden medir la cantidad de ácido cianúrico o pueden estimar muy cercanamente a lo real, pero lo ideal es que se haga con un laboratorio. Hay algunos parámetros entonces que sí podrían pensarse recomendables analizar, por ejemplo los iones como la plata, como el cobre, el aluminio, el ácido isocianúrico, que son elementos que no son tan fáciles de detectar, que pueden aportar toxicidad al agua en concentraciones altas y que pueden regularse. Sin embargo, ¿verdad? No es muy difícil, ¿verdad? Que estas sustancias aumenten
repentinamente de un mes a otro, puesto que nosotros no floculamos todos los días, no agregamos herbicida todos los días y demás, ¿verdad? Y en comparación a los volúmenes que se utilizan de estos productos son muy pequeños a comparación de el volumen de la piscina. Entonces, generalmente son concentraciones pequeñas. Por eso, lo ideal es que esto se pueda monitorear tal vez de 1 o 2 veces por año, sería tal vez como lo ideal. Bien, estos son todos los parámetros químicos que se analizan, unos diarios, ¿verdad? Acordémonos, el cloro, el pH, la alcalinidad, son los que se analizan diariamente. El resto se puede hacer de manera mensual, según reglamento, o depende de los acuerdos que se hayan llegado con la regional del Ministerio de Salud a nivel local para que se presenten los análisis, ¿verdad? Acordémonos, todos estos resultados que yo vaya a medir deben de aparecer siempre en la bitácora, ya sea diariamente, ¿verdad? En mi programa ¿cómo se llama? En mi programa de mantenimiento de calidad de agua de piscinas, o en los informes que me mandan ya al laboratorio cuando llegan a hacer las pruebas. Esta es la parte química. Vamos a hacer otro video con la parte biológica para no extendernos tanto y cerramos con otro video con la parte ya de cómo elaborar el programa. Vamos a cerrar acá entonces para